A continuación, el doctor Arturo Guillén, que es profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, coordinador del posgrado en Estudios Sociales, línea Economía Social de la misma universidad, profesor invitado del Centro de Mundialización y Estudios Internacionales de la Universidad de Quebec en Montreal y del Instituto Superior de Matemáticas y Economías Aplicadas, ISMEA de París. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro del PROMEP, de la CEP-CONACYT, coordinador general de la Red Euro-Latinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Celso Furtado, coordinador del Cuerpo Académico Globalización e Integración Económica de la UAM Iztapalapa, miembro del Programa Institucional de Investigación, Integración en las Américas, INTAD, de las 3 unidades de la UAM, miembro del Centro de Estudios sobre Desarrollo España-México, de la UAMI y la Universidad Complutense de Madrid, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM de 1973 a 1993 y miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política. El doctor Guillén recibió el grado de doctor en Ciencias Económicas en la Escuela Central de Planificación y Estadística de Varsovia, en Polonia, en 1981. Obtuvo el grado de licenciado en Economía en 1970 en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM y es autor de varios libros y coautor y coordinador de más de 40 libros colectivos. Le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, colegas. Yo también empiezo por darle las gracias a las activas organizadoras de este seminario de Economía Financiera, que veo que ya es el 11, y he estado varias veces con ustedes y les agradezco la invitación, particularmente por tratarse también del instituto, que es, digamos, mi vieja casa de trabajo a lo largo de muchos años, ¿no? En esta ocasión yo lo que quisiera es compartir con ustedes algunas ideas que he estado planteando en algún trabajo reciente en torno a la periodización de la crisis global. Por tanto, no me voy a referir en esta ocasión al problema de la caracterización. En otros textos lo he hecho. Pienso que es una crisis, simplemente lo resumiría en estas palabras: es una crisis de deuda de inflación tipo Fischer-Minsky, de nuevo tipo, como lo aclara muy bien Kregel, porque está fundado en un régimen de financiamiento distinto al que existía en la posguerra, un régimen financiero basado en la bursatilización, es decir, en la emisión de obligaciones y de derivados. Y que esa crisis, por tanto, esa es una de las cosas que he estado insistiendo, puede tener la razón o no, hay quien no lo acepta, y está directamente engarzada la crisis de los 70, que fue fundamentalmente una crisis de valorización derivada de una baja de la tasa de ganancia, en donde, por tanto, la globalización neoliberal no era más que una respuesta de los segmentos de punta del capital financiero para poder resolver precisamente esos problemas de valorización. El resultado fue que, si bien se logró elevar la tasa de ganancia, entre otras cosas con métodos como los que describía Raúl Delgado, una sobreexplotación de la fuerza de trabajo, procesos de desposesión en los países de la periferia y muchos otros mecanismos, que obviamente no me voy a detener aquí, esa globalización neoliberal, digamos, no permitió recuperar los niveles de valorización que se tenían antes de la crisis de los 70s. Nos encontramos en un nivel más bajo, como el propio Brenner en sus trabajos lo demuestra, y al mismo tiempo agravó la inestabilidad del sistema financiero, como lo hemos visto a lo largo de los últimos decenios, ¿no? Tampoco voy a tener a las dos primeras frases, ahí están planteadas algunas ideas sobre la crisis global. Le estoy periodizando en 3 fases: la primera de agosto de 2007 a septiembre de 2008, ahí se señalan algunos elementos; una segunda de septiembre de 2008 a marzo de 2009. En síntesis, estas 2 fases, a las cuales no me voy a referir en este momento, tienen que ver, una con la crisis financiera y 2 con la gran recesión, como se le ha llamado, ¿no? En la que quiero detenerme un poquito más es en esta tercera fase, por eso es el título de la ponencia, que sería de marzo de 2009 hasta la fecha. Esta fase, digamos, que se encontraría caracterizada por una recuperación frágil y desigual de las economías, como lo hemos estado viendo en los últimos meses, una continuación de la restricción crediticia a pesar de cierta estabilidad en los mercados financieros, una reproducción, digamos, quizás ampliada de las políticas neoliberales, sobre todo a partir de la crisis europea, pero también en ciertas políticas de tipo contracíclico, como es el caso, por ejemplo, de México. Es claro, y en Estados Unidos, a pesar de que pueda haber habido algunos intentos de regular
de mejor manera el estado financiero, han sido reformas light y en el fondo lo que vemos es una reproducción de las políticas neoliberales, creo yo, fundamentalmente porque los bloques en el poder de las principales potencias capitalistas e incluso de los países emergentes, se trata de oligarquías claramente vinculadas a ese poder financiero, ese capital financiero, que basa su poderío sobre todo en la emisión de capital ficticio. Y entonces, por tanto, lo que vemos también son nuevas burbujas financieras. Ahí señalo solamente algunos mercados en donde se está presentando esto, los bonos de deudas soberanas en Europa, por ejemplo, en derivados, en mercados bursátiles emergentes, en futuros de materias primas y a partir de ahí lo que se ha llamado la guerra de divisas, ¿no? Por el papel, digamos, que juega el dólar en el sistema financiero internacional y la forma en que ha sido afectado por la crisis, ¿no? Junto con otras monedas. Entonces, más que entrando a esto, pues, empezando por la recuperación frágil y desigual, lo que vemos primero es una recuperación rápida de algunos BRICS, China, India, el propio Brasil, un crecimiento incluso más rápido que antes de la crisis en Alemania, a costa de sus vecinos, es decir, fundamentalmente a través de una estrategia exportadora, recesión en la periferia europea e inicios de una nueva recesión. Esto se puede discutir, pero creo que hay algunos indicios al menos de desaceleración muy clara en Japón y Gran Bretaña. Bueno, ahí son algunos datos del crecimiento del PIB en Estados Unidos, no me voy a detener. Ahí están los datos también del PIB en Estados Unidos trimestral en variaciones anualizadas. Pero como vemos, esta gráfica es interesante, la capacidad de utilización de la capacidad instalada, la utilización de la capacidad instalada, y como vemos, si bien ha habido una recuperación a partir del inicio de la recuperación cíclica, el nivel de utilización todavía está muy por atrás de lo que era antes de la crisis, ¿no? Esto llega a enero o a febrero de 2011, ¿no? Otro elemento que yo creo que nos habla de la fragilidad de la recuperación es la situación en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Ahí están las ventas de casas nuevas y ventas de casas existentes, y como ven, después de la brutal caída con la crisis, hay un cierto proceso de estabilización, en algunos casos cierta recuperación, por ejemplo, cuando hay programas de apoyo por parte del gobierno de Obama, pero después este proceso, digamos, no se sostiene, y lo que vemos más bien en los últimos meses es de nuevo una caída en el mercado inmobiliario, que ha llevado ya a algunos analistas a hablar de que al menos en ese mercado hay una recesión de doble zambullida o doble dip, ¿no? Igual el precio de las casas, si bien se pensaba que podía haber cierta salida de la deflación, los últimos datos nos muestran que incluso el proceso de baja de precios se agudiza. Bueno, este es otro dato más, permisos de construcción. Y aquí es donde podríamos observar, digamos, lo que está pasando en algunas economías. Por ejemplo, en Reino Unido, en el cuarto trimestre, ahí está mal, se equivocó mi ayudante, disculpen, está bien, es 2010. En el cuarto trimestre de 2010 ya vemos claramente un decrecimiento en la economía inglesa, y es de destacar, digamos, la situación también de la economía española, con un crecimiento mínimo, Portugal en recesión, Holanda con crecimientos muy bajos, Grecia, etcétera, etcétera. Entonces no me puedo detener, pero entonces por lo menos hay 4 o 5 países de la periferia europea que están en una situación precaria en términos de recuperación productiva, ¿no? Ahí están algunos otros datos de otras economías, tampoco me puedo detener, me voy a pasar rápidamente a otra cuestión, ¿no? A lo que podríamos llamar los focos de fragilidad financiera en este momento. Y ahí señalo 3 cuestiones: el problema de Europa. Menciono a de Bernis porque brillante economista francés desde hace muchos años y antes de que hubiera integración europea, señaló la inconveniencia y la inviabilidad de avanzar hacia la integración monetaria a partir del euro, la contradicción que existía entre la permanencia de sistemas productivos nacionales internacionalizados con la idea de tener una moneda única, dada la imbricación que existe entre sistema productivo y moneda, entre producción y moneda, y por tanto eso lo estamos viendo ahora de manera muy clara en los problemas de Europa. Es decir, la integración monetaria funcionó cuando había auge, igual que funcionaba el patrón oro cuando las cosas estaban bien, pero cuando las cosas van mal,
la integración monetaria no funciona y eso es lo que está provocando los problemas de Europa y de toda la periferia europea, y está explicando cómo ahora el capital financiero a través del Fondo Monetario y otros mecanismos está obligando a los países de la periferia europea a aplicar políticas de ajuste draconianas tipo América Latina en los años 80, ¿no? El otro problema es el asunto de la especulación en los mercados de materias primas ligado al problema de la crisis alimentaria. No me puedo detener en este punto en detalle, pero simplemente señalaría que economistas como Serfatí o Rey han insistido, digamos, en el hecho de que el mercado, digamos, de futuros de materias primas tiende a moverse cada vez más en función de actividades especulativas más que en función de las condiciones de mercado de las propias materias primas. Si bien es cierto, digamos, que en muchos productos básicos puede haber ciertos problemas de demanda, es decir, de que ahora China e India cuentan mucho en términos de demanda de materias primas, y de que hay ciertos problemas de oferta, ligados incluso también a la crisis ecológica, muchos de ellos, no son las causas principales que explican la volatilidad de los precios de las materias primas en este momento, sino fundamentalmente son actividades especulativas de los fondos institucionales y de grandes corporaciones que operan en el mercado de las materias primas, ¿no? Incluso Rey llega a sugerir algo muy atrevido, pero que yo creo que hay que estudiar detenidamente, que es la idea que él dice que en el mercado de materias primas, por tanto, ya no es la situación del mercado de bienes, la oferta y la demanda de bienes la que está determinando el precio, sino el funcionamiento del capital financiero, lo cual nos lleva a un trastocamiento de lo que es, digamos, la teoría económica tradicional. No sé si tenga razón, pero hay elementos para pensar en esa dirección, ¿no? Y el último punto que se menciona aquí es el de las bolsas de los mercados emergentes, fenómeno que estamos viviendo de manera muy clara en México, por ejemplo, o en Brasil, o en Argentina, o en otros países de América Latina y del mundo, ¿no? Que puede parecernos muy benéfico en los términos de entrada de capitales, pero que tiene implicaciones muy fuertes en términos de sobrevaluación de las monedas y de creación de condiciones propicias para en un momento dado una crisis financiera. Bueno, ahí solamente, no sé cuánto me quede para calcularle, 5 minutos. Ahí están los datos de la deuda pública de los países de la zona euro. Solo destacaré 2 puntos, como en los últimos años, a partir de la crisis 2007, hay un salto muy fuerte del balance público de los principales países. Es decir, destacan los casos de Grecia con 115% sobre el PIB, de Italia con el 115%, pero en todos ellos se da un salto en los índices de deuda pública respecto al PIB, que obviamente está ligado al otro problema, que es el déficit del sector público, ¿no? Ahí se da el dato de Irlanda de 13%, que era uno de los más altos de la zona euro, pero los últimos datos que dieron a partir del rescate bancario hablan incluso de un 33% de déficit público del PIB en Irlanda, lo cual explica el por qué se están aplicando todo este tipo de medidas, que obviamente golpean fundamentalmente a los trabajadores y a aquellos que no fueron culpables de la crisis, ¿no? Después del rescate viene el ajuste. Ahí está el dato tomado del Economist de la deuda de todos los países desarrollados respecto al PIB y el salto que da con la crisis. Y bueno, ahí están los precios de los principales granos, cómo han venido evolucionando después del periodo de alza anterior a la crisis, como ahora, después de la supuesta recuperación, hay de nuevo un alza muy importante en maíz, arroz, trigo, azúcar, aceite de soya, palma, algodón y sobre todo también en minerales, ¿no? Bueno, aquí hay algunos datos interesantes que sacó también el Economist recientemente, que lo comento rápidamente, a propósito de los problemas de oferta, de cómo los rendimientos en términos agrícolas han venido disminuyendo y no están creciendo al ritmo que están creciendo por abajo al ritmo del crecimiento de la población, lo cual nos habla de que sí puede haber en un futuro cercano problemas de oferta serios en términos de productos básicos, ¿no? El precio del petróleo, y bueno, esto refleja lo que les decía al final de los mercados emergentes. Aquí está calculado la variación de los índices de cotizaciones de
de algunas de las bolsas, y como ven, una de las bolsas más beneficiadas son las de América Latina, que están hasta abajo, Argentina con un crecimiento del casi 70%, India, México, Brasil, Hong Kong, pero el crecimiento, digamos, de las cotizaciones bursátiles en los últimos meses es brutal, lo cual obviamente se traduce en la sobrevaluación de las monedas y sus efectos perniciosos que tiene esto en el funcionamiento de las economías latinoamericanas y otras, ¿no? Ahí está calculado también los aumentos de los porcentajes. Pues básicamente sería eso. Muy bien, pues muchas gracias.